quiero tomarme unos minutos para poder reflexionar sobre algunas cosas que me parece que en el cristianismo no que hemos perdido de vista, sino que estamos mirando de una manera equivocada. Y que eso, aunque nos hace bien por un lado, nos hace mal por el otro. Y es respecto a la naturaleza de la Biblia. Eh, la verdad que como cristiano siempre tuve dudas de muchas cosas, pero en Dios, en oración, en su presencia, puedo decir que realmente Dios nos habla. Y ahí es donde el postulado del cristianismo hace un poco de ruido, que Dios nos esté hablando. El ver la revelación en la naturaleza, el ver la revelación dentro de nosotros, el ver la revelación en la Biblia, eh, hace un poco fuerte los postulados del cristianismo, aunque también muchas otras religiones se hacen de esta mirada. Pero en el cristianismo creo que hemos sobrevalorado algunas miradas que tenemos acerca de la naturaleza de la Biblia, y me parece pertinente, con respeto y con humildad, poder trabajar esos puntos. ¿Por qué? Porque en algunos grupos del cristianismo se idolatra la Biblia prácticamente. Eh, Se la pone antes que Dios, prácticamente casi. Eh, Como dice la famosa frase, la Biblia es palabra de Dios. Y Juan 1.1 dice claramente que el verbo es Cristo, y que el verbo es Dios, que la palabra es Dios. Por tanto, la palabra de Dios es Dios. Y de alguna manera, eh, al decir la Biblia es palabra de Dios, estamos diciendo la Biblia es Dios. Entonces, hay un punto de crisis ahí, sí, se habla de palabra encarnada, palabra escrita, bueno, hay muchas maneras de verlo, pero en el fondo, por lógica, por coherencia, por historia, por la enseñanza de los apóstoles, por la enseñanza de Jesús, creo que la verdad va por otro camino. Eh, si bien igualar palabra a Dios respecto de la Biblia es obviamente chocante y no lo asume la ortodoxia, los teólogos ortodoxos evangélicos no asumen esa igualdad. De alguna manera hay que entender que la naturaleza de Dios, eh, al Dios crear el universo, de alguna manera, Pablo dice, lo que se hizo fue hecho de lo que no se veía, y si no había nada antes, o sea, nada exceptuando a Dios, antes de que Dios creara el universo, obviamente existía Él, y de su naturaleza es a partir de lo que Dios crea el universo. Por eso, la revelación general a la que apela la teología eh, nos habla de Él y nos conduce a Él. Eh, no suficientemente, pero complementariamente con la revelación interna que tenemos, que es la ley escrita en nuestro corazón, eh, nuestra genética de alguna manera, que nos impulsa a sobrevivir, que nos impulsa a, a evitar el sufrimiento, que nos impulsa a lograr el bien común, eh, para lograr la supervivencia, porque no me conviene enemistarme con mi hermano, con mi prójimo, con, eh, con otro igual a mí. Me conviene unirme a él para sobrevivir. Por lo tanto, eso me habla a mí, lo que yo siento, lo que pienso. Si bien la crianza, la educación, las construcciones sociales que hacemos pueden distorsionar esa lectura que tenemos de, de nuestra revelación interior, la revelación interior que Dios nos dejó, ¿no? Nuestra revelación.
Y también, como le pasa a los ateos, no los critico, muchos tienen buenos fundamentos, pero en fin, en última instancia, creo que hay una lectura equivocada de la realidad observacional. Hay una interpretación equivocada de lo que vemos, de lo que ven los ateos, porque como dice el apóstol Pablo, el poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. De modo que no hay excusa para el ser humano, no hay excusa para el ser que pueda pensar, no hay excusa para el ser que pueda eh, ejecutar una reflexión respecto de la observación de la naturaleza. Y es en esas dos cosas, en esas dos revelaciones, que el ser humano puede encontrarse suficientemente con Dios. ¿Y por qué digo suficientemente? Porque en esas revelaciones, en la complementariedad de esas dos revelaciones, el hombre puede encontrar a Dios. Si no, de otra manera, Pablo no diría que habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. Y está hablando de pueblos paganos, pueblos que eligieron adorar a las criaturas antes que al Creador, pueblos que adoraban a la naturaleza, básicamente, eh, y que vivían antes de que se predicase el Evangelio y de que exista el judaísmo y de que existan las revelaciones. Por tanto, la Biblia no es necesaria en sentido estricto para llegar a Dios, no para llegar a Dios, sino para conocer a Dios eh, desde un plano natural. Ahora, la realidad del pecado sí hace necesaria una intervención divina, una justicia eterna y una necesidad eh, de una revelación especial de Dios. Eh, y una revelación especial de Dios, un hecho sobrenatural de Dios revelándose dentro del marco de la revelación general y de la revelación interna en el universo, no puede ser objetivamente observado por todo el mundo. ¿Por qué? A no ser que sea en todo lugar, en todo momento de la historia. Pero los hombres vivimos en diferentes lugares, en diferentes momentos de la historia, y por tanto necesitamos transmitirnos esa información eh, para que esa revelación especial pueda llegar a nosotros, pueda llegar a nuestra mente y pueda complementar y suplir eh, el hueco que el pecado genera en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra eternidad, y que la revelación general y la revelación interna no pueden terminar de cerrar. Es decir, por medio de la revelación interna sabemos que somos malos, tenemos el deseo de pedir perdón, reconocemos nuestra miseria, sabemos lo que hacemos mal, y por la revelación general entendemos que es necesario establecer justicia eh, y de pagar nuestras deudas. Y los pueblos han desarrollado leyes para justamente eso, para establecer esa justicia que entienden internamente que tiene que ser establecida para poder vivir eh, en paz. Eh, no porque un Dios los vaya a juzgar, pero en fin, el hecho de que los hombres juzguen a otros hombres tiene un sentido de trascendencia, un sentido de toma de gobierno y de autoridad, que es lo que Dios quiso en Génesis. Si bien uno puede entender Génesis de una manera simbólica, no necesariamente literal, eh, cuando Dios le dice señorear sobre los peces del mar, sobre la tierra, sojuzgarla, hay un pedido de toma de autoridad de Dios hacia el hombre en el que se tiene que hacer cargo de la tierra y gobernarla y señorearla, hacerse dueño y tratarla de una manera como Dios quiere que la trate y como Dios quiere que la trabaje. Entonces, parte de eso es que los hombres juzguen a los hombres. Y por eso, bueno, por eso en la Biblia Dios mismo le dice, ustedes son dioses a los hombres, porque tienen esa autoridad delegada a Dios, porque tenemos esa imagen de Dios en nosotros, que también es parte de esa revelación interna que tenemos. Y la Biblia es necesaria en ese sentido, pero no podemos divinizarla, porque es un medio, un testimonio, una herramienta para difundir, para comunicar,
y para conectar esos diferentes momentos y esos diferentes lugares de la historia. Y que la revelación especial de Dios, que son esos hechos sobrenaturales en los que Dios se ha manifestado, ya sea que, como entiendas el Génesis, hay gente que no lee el relato literalmente, no cree que Abraham haya vivido exactamente como lo describe la Biblia, o que el Éxodo, Moisés o Josué o lo que sea, haya pasado tal cual. Eh, yo creo que el relato es muy fiel, pero no necesariamente tiene que ser así. Lo que sí tiene que ser así es que Dios se haya revelado sobrenaturalmente de alguna manera, y yo creo que también lo sigue haciendo, porque seguimos viviendo cosas especiales, sueños, eh, sucesos sobrenaturales, hechos que no tenemos explicación, milagros que no se pueden explicar. Eh, Esas cosas se siguen viviendo y son parte del mundo sobrenatural porque esa sobrenaturalidad del mundo eh, tiene parte en lo físico en realidad. No es que es sobrenatural, sino que es una dimensión de la naturaleza que no entendemos, porque tiene que ver con lo espiritual, con leyes que están más allá de lo físico, de lo lógico. eh, y no subestimo lo lógico. Siempre hay que ser lógico porque Dios es una mente y creo que es la lógica, creo que está construida por Dios y está puesta en el ADN del ser humano, porque eso los chicos son súper lógicos. Eh, y nosotros, los grandes, a medida que ellos crecen, empezamos a distorsionar su pensamiento y a distorsionar su forma de pensar y a llenarlos de cajas negras porque vivimos con cajas negras, como dice un amigo, eh, cajas que no queremos abrir porque nos duele, no queremos pensar en esas cosas que tenemos ahí adentro, eh, y, y así le hacemos un mal. Pero pese a todo, hay amor a veces en nosotros, esa imagen de Dios se reflota en nosotros, aún en aquellas personas que quizás no tienen al Señor en su corazón y no ven a Cristo quizás como Dios o como paradigma moral, que quizás lo tengan como un maestro o quizás no crean en Él y no confíen en Él y no lo quieran. Pero algunas personas, a pesar de eso, eh, se dejan guiar por esa imagen de Dios interna, por esa revelación interna que Dios depositó en nosotros. Y, y eso hace que el mundo no esté tan mal. Eh, y de alguna manera eso salva la educación de nuestros hijos y salva la educación en general del ser humano, y su aprendizaje social y la construcción de su socialidad, de su relación con el prójimo. Y el amor es más fuerte, como dice una canción secular, pero de alguna manera es una construcción de Dios. Y ahí se ve la perfección de Él, ¿no? Yo no entiendo Génesis de manera literal, vamos a dejar pasar el ruido. Eh, Creo que la muerte existe desde que existe el universo, porque hay un ciclo que Dios crea, donde la muerte es necesaria para la vida, de la misma manera que si el grano no muere, no da fruto. Y de la misma manera, no va a haber resurrección si no hay muerte. Y de la misma manera, no hay un conocimiento pleno de Dios si no hay pecado. Por eso Dios determinó que no hagamos su voluntad, porque era necesario para que Él pueda manifestarse de una manera más plena, para que le podamos llegar a conocer de una manera más abarcativa. Y eso es un misterio de Dios y un misterio que nos cuesta mucho entender y mucho vivir y aceptar, por lo menos a mí muchas veces. Eh, pero bueno, aquí iba con todo esto. eh, que no hay que perder de vista la manera en la que Dios obra y en la que Dios ha creado la existencia. Y creo que analizando todas las partes, tratando de ser objetivo en todo el análisis, creo que la Biblia contiene la revelación especial. Es decir, registra la revelación especial que Dios algún día dio a una persona llamada Moisés, que Dios algún día dio a la descendencia de una persona llamada Abraham. Algunos dicen que es un pueblo, los liberales dicen que es un pueblo, los teólogos liberales. Eh, Algo pasó. Todas las culturas dan cuenta de una creación
de una caída, de un juicio como el diluvio. No podemos escapar de una primera civilización que fue engañada, que fue seducida por el pecado, y no podemos escapar de eso. Aunque el hombre se invente mil teorías, no apoyo la teoría de la evolución, pero no la descreo tampoco. Creo que puede haber algo de eso en el plan de Dios para crear un universo. Puede ser una herramienta divina para generar diversidad biológica. Eh, pero no explica la vida, no explica el origen de la vida, la evolución. Y si somos honestos en un análisis sincero, creo que todas las cosas obviamente nos van a llevar a Dios, pero no nos llevan a que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es infalible, porque la Biblia la escribieron los hombres, y todo lo que Dios hace a través de los hombres no es infalible. Eh, no hay 100% de eficacia o de eficiencia cuando Dios obra a través de los hombres, porque estamos teñidos de maldad, estamos teñidos de muerte, estamos teñidos de pecado. Aun cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra miseria sigue con nosotros y por eso tenemos que hacerla morir. Pero, pero la inspiración de Dios, su obra en nosotros, sí cambia la historia y sí cambia nuestras vidas. Y sí es poderoso, más de lo que podemos entender y más de lo que esperamos. Pero no vivimos en un mundo cuadradito, donde todas las cosas cierran y donde el conocimiento que necesitamos es tan escaso y tan limitado que es así. El mundo es más diverso, me parece, y creo que ahí hemos pifiado mucho los cristianos y a lo largo de la historia la estructura de la iglesia, el conservadurismo y esta ansia por sobrevivir, este deseo por sobrevivir como cultura, como religión, como creencia, como hijos de Dios. Así como la iglesia un día se equivocó al asociarse con el poder y usar las armas para mantenerlo, así nos hemos equivocado en llamar palabra de Dios a lo que no era. Un proverbio dentro de la Biblia dice, no agregues a sus palabras para que no te reprenda. Eh, pero bueno, en síntesis, mi idea es tratar de trabajar cada uno de estos conceptos que estoy desarrollando, que estoy tratando de hilar. eh, lo tengo puesto por escrito y me gustaría poder compartirlo, poder difundirlo, hacer un diálogo, porque no encuentro personas que quieran tener un diálogo sobre esto y las pocas que encontré eh, me han ayudado un montón a desarrollarlo y a seguir por el mismo camino, a pesar de que no piensen igual. Pero necesito más límites, necesito más idas y vueltas, eh, me cuesta, no tengo la plena capacidad como algunos que escucho. Le voy a dar nombres porque son unos genios, la verdad. Lucas Magnin, cuando lo escucho es un crack. Alex San Pedro, William Lane Craig, ni hablar. Eh, Hay otro personaje impresionante de la filosofía que tiene un libro que se llama De Dios y otras mentes, Plantinga, Alvin Plantinga. Hay cada monstruo y yo estoy obviamente lejísimo y no soy nadie. Pero no veo estas cosas. Fabián Liendo, lo estoy escuchando, está afiladísimo teológicamente, está atando los conceptos bíblicos y está con el mensaje de Jesús en la boca. Palabra de Dios lo que dice, mirá cómo lo digo. Digo que la Biblia no es palabra de Dios, pero digo que es palabra de Dios cuando habla Fabián Liendo lo que está diciendo. Bueno, espero que no se malinterprete, pero en algún momento voy a poder desarrollar, quizás si Dios quiere, estas ideas. La idea es hablar de cómo Jesús usaba el término palabra de Dios, hablar de cómo la Biblia denota lo que significa lo que es la palabra de Dios, la naturaleza, el alcance de la palabra de Dios. Eh, bueno, hay que hablar del canon, hay que hablar de la escritura, hay que hablar de la inspiración, hay que hablar de la revelación, obviamente, que es algo que, bueno, ya estuve mencionando. Eh, Hay que hablar de las denominaciones, de las tradiciones, de la infalibilidad, la inspiración plenaria y verbal. Hay que hablar de muchas cosas para hablar de este tema y no es sencillo y
los debates que estoy escuchando últimamente en la web, en YouTube, sobre todo acerca de católicos y protestantes. El último que escuché en Rincón Apologético de Santiago Alarcón, muy buen laburo el que hace. No comparto todas sus creencias, obviamente, pero sí me voy a unir con él en la fe del cristianismo. Eh, pero gestó un debate entre Jonathan Ramos y José, no me acuerdo el apellido ahora, Plasencia creo que es, en donde se debatía sobre la infalibilidad de la Biblia o la infalibilidad de la Biblia más la infalibilidad del magisterio de la iglesia. Y es un círculo vicioso realmente. No van a salir de esa discusión. No van a salir de esa discusión porque ¿quién determina cuáles son los libros infalibles? Lo tiene que hacer una autoridad infalible. Y la Biblia no puede determinar qué libros son infalibles, aunque la ortodoxia pretende hacerlo por medio de un argumento en el que ata citas de libros a libros, pero se quiebra y se rompe todo cuando Judas, eh, cuando en la carta de Judas se cita literalmente Enoc, cuando Jesús cita literalmente los deuterocanónicos que en la Biblia protestante no están. Eh, bueno, no digo que se rompa, ¿no? Pero digo que hay más que en la Biblia. Hay más información que debemos darle, a la que debemos darle autoridad. No digo de creer los evangelios apócrifos, no digo que Tomás, que Bernabé, esos evangelios sean inspirados por Dios. Algo de verdad deben tener seguramente, pero tienen un mensaje equivocado y pretenden adrede apoderarse del Jesús de la historia, apoderarse del Jesús de la fe, y ponerle en su boca otro mensaje diferente. Eso es obvio porque es la intención del gnosticismo al asociarse al cristianismo o al querer utilizar el cristianismo para difundir su mensaje. Así que bueno, creo que voy a dar el puntapié, voy a dar el argumento central en la Biblia de por qué la Biblia no es la palabra de Dios. Eh, pero esa frase no significa que la Biblia no sea verdad. Eso es lo que hay que entender. Yo sé que duele al cristiano, duele porque estamos todo el tiempo llamando a la Biblia a la palabra, a la palabra. Llamar a la palabra está bien, porque es palabra, es logos, es información, es discurso, es estudio, hay un montón. Las cartas de Pablo, tremendas exégesis sobre el Antiguo Testamento, la carta a los Hebreos, hay exégesis, hay teología en la Biblia, y eso es palabra, es logos. Pero también hay rema, también hay registro de lo que Dios ha dicho, y los profetas pretenden registrarnos eso y eternizarnos eso, porque para toda la eternidad lo vamos a conocer, el día que estemos en la presencia de Dios, lo vamos a conocer, y ya que estamos hablando de eso, quiero seguir rompiendo esquemas. El cielo no existe, el cielo no es real, no hay un cielo hoy. El cielo está acá. Dice que el Señor entró en el santuario no hecho de manos a presentar el sacrificio. ¿Dónde entró? Al mundo entró. En el mundo murió en la cruz y derramó la sangre. Eh, en la eternidad va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Y creo en el sueño del alma, obviamente. No el alma, en el sueño del ser, diría yo, porque el alma es un concepto griego que, bueno, lógicamente el cristianismo adoptó, el judaísmo quizás también. No conozco en profundidad la creencia judía actual, pero es muy diferente a lo que es el fariseísmo de aquella época, no necesariamente la ortodoxia, pero es muy diferente. Eh, pero la experiencia que tuvo Pablo, que ascendió al tercer cielo, y dice, en mi carne no lo sé, en espíritu no lo sé. Para mí es una experiencia cercana a la muerte, obviamente, que se da en el cerebro, en la mente, en el ser, eh, donde Dios te muestra un cielo. Es una dimensión diferente porque es un sueño tan real, pero un sueño puede durar un segundo y abarcar toda la historia de la humanidad. Un sueño puede durar toda la noche y ser y vivir un instante nada más. El sueño es otro tiempo, es diferente. Y hay diferentes cielos, en diferentes sucesos y en diferentes visiones y en diferentes revelaciones que Dios ha dado al hombre. No hay nada más allá.
del fin del universo. Donde el universo termina no hay nada más. Eh, Solo está el infinito de Dios, que abarca también este universo. Y ese tercer cielo, que pretende ser afuera del universo, no es tal. El cielo es un símbolo de la presencia de Dios, es un símbolo de la eternidad, es un símbolo del amor y del gozo y de la naturaleza de Dios. Y el infierno, por el contrario, es símbolo de la exclusión de su presencia, es símbolo de lo opuesto a su voluntad, es símbolo del sufrimiento. Y es esa exclusión eterna que Dios tiene que tener en su justicia para con aquel que rechaza esta realidad en su corazón. No es que Dios sea malo, Dios es justo, pero Dios es amor y en Cristo se manifestó y se hizo hombre y vino a vivir como los hombres y a objetivizar la moral, a objetivizar la bondad, a objetivizar la perfección, porque Él sí que vivió perfectamente, cumplió la ley real, la ley de Dios, quebrantando todos esos mandamientos fariseos, quebrantando toda esa religión judía que quería apoderarse del hombre, que quería tener poder sobre el hombre, que quería enseñorearse del prójimo y que con un motivo egoísta quería ponerse por encima de él y por eso sentirse mejor. La oración bueno, del publicano y del fariseo, creo que era. Gracias porque no soy como ellos, decía el fariseo. Y el publicano decía, miserable hombre de mí. Esa es la actitud que tenemos que tener, ¿no? Pero bueno, el tema del cielo. eh, sí, morimos y se termina ahí. No hay un alma. El alma es nuestra unidad, es nuestra emoción, nuestro pensamiento. Nuestro espíritu es esa voluntad interna que nos conecta con Dios, que es la que nos mueve. Está todo en el cuerpo. Es una proyección del cuerpo todo lo que es el alma y el espíritu. Simplemente que, bueno, a lo largo de la historia no se pueden trabajar los mismos conceptos, se van agregando palabras al lenguaje, se van agregando conocimientos y la ciencia va creciendo. Y no podemos seguir pensando como hace 2000 años en el cristianismo. Eh, no podemos. El mensaje principal hay que mantenerlo porque es la realidad, es el mensaje que está desde el principio y es el mensaje que va a durar hasta la eternidad. Eh, es el propósito de la revelación especial y el mensaje de Dios, el Evangelio, que es el mensaje más importante, está contenido de alguna manera en la revelación general, aunque no pueda leerse en profundidad, pero ya Pablo lo dice, ya Pablo mismo lo dice, el hombre y la mujer están hechos así, misteriosamente, para dar cuenta del Evangelio, para dar cuenta del amor de Cristo por su iglesia. Esa es la razón de que exista el sexo y de que no nos reproduzcamos como las células. Bueno, hay mucho para hablar, hay mucho para decir. La escatología, el dispensacionalismo, el rapto, bueno, la literalidad de Génesis ya lo mencioné, pero sobre todo los temas más importantes, que a fin de cuentas no son tan importantes como la naturaleza de la Biblia, es lo que hace que se rigidicen las estructuras y se rigidicen los grupos sociales, que se establezcan jerarquías que terminan pisando las relaciones y terminan matando la unidad de la iglesia. Y todo por considerar divino a lo que es humano, pero dentro de lo cual hay testimonio de lo divino. Eh, Esto de que llamar a la Biblia palabra de Dios viene aproximadamente del año 300 con Crisóstomo y con San Agustín. Pero antes de eso, Jesús no hablaba así. Jesús no hablaba de la palabra de Dios como un libro. Y por eso decía que quiero dar el argumento principal. El argumento principal es, vamos a buscar una Biblia. No quiero decir que Dios no habla por la Biblia. No quiero decir que a través de la Biblia no podemos llegar a Dios o no podemos escuchar la voz de Dios. Karl Barth decía, eh, la Biblia es palabra de Dios en tanto y en cuanto Dios quiera que sea su palabra.
¿A quién no le ha pasado de abrir la Biblia y encontrar palabra de Dios para uno? No temas, yo te ayudo. Sé valiente, esfuérzate. Sí, obviamente que para nosotros sí Dios lo sigue diciendo, pero lo dijo cuando lo que está escrito lo dijo en un momento determinado, en un contexto determinado. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Esto lo está diciendo Jesús. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. A nadie jamás ha visto y verá a Dios, a menos que haya una epifanía, es decir, una manifestación de Dios, pero no es la naturaleza real de Dios, así como el cuerpo de Cristo no es la naturaleza real de Dios, es un envase, es un tesoro de barro, es como la Biblia, es un tesoro de barro, eh, dentro del cual hay un gran tesoro. No es un tesoro de barro, perdón, es un vaso de barro dentro del cual hay un gran tesoro. Eh, y no estoy diciendo acá que el alma de Cristo es la divina y esa es la segunda naturaleza de Cristo y la naturaleza humana. No, Cristo para mí tenía una sola naturaleza, la humana, pero no deja de ser Dios por eso. No deja de ser el creador por eso. No lo vamos a poder entender, pero bueno, es así. Para mí, en mi opinión, no deja de ser Dios Cristo por no tener una segunda naturaleza. Yo no la veo en la Biblia la segunda naturaleza. Como no veo el alma. El alma apela, como decía, a las emociones y al sentimiento. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Oír la voz de Dios, eso se lo está diciendo a los fariseos que no habían oído la voz de Dios, pero los discípulos sí habían oído una voz que dijo, este es mi hijo amado en quien me complazco. Escucharon esa voz. No es la voz de Dios porque Dios no tiene voz, pero es una manifestación, una epifanía de Dios, una manifestación de Dios, un medio sobrenatural por el cual Dios se revela. Entonces digamos que eso es la voz de Dios, aunque no lo es técnicamente, digamos que sí. Ahora, vos podés estar escuchándome y podés hablar en chino, entender chino, no entender español, y por más que me escuches y oigas mi voz, no vas a entender nada de lo que te digo. Por más que me veas, podés no conocerme, podés ver mi cara, podés ver lo que hago, pero podés no conocerme en profundidad. Sí, me estás viendo, pero no sabes quién soy, lo que soy, lo que hago. Sabes que soy un ser humano, igual que vos, pero no sabes nada de mi vida. Eso le está diciendo a los fariseos acá. Ustedes no vieron su voz, no conocen su aspecto, ni tienen su palabra morando en sus corazones. Lo que Dios ha dicho, no lo que escucharon de Dios, lo que contiene el mensaje de Dios, la información que Dios transmitió al hablar, las veces que se ha revelado, en esa voz o en otra, no está en su corazón, no está. O hay otra cosa en el corazón de los fariseos, dice Jesús. Y los critica, ustedes tienen otra cosa. Yo en mi vida tuve 1000 veces y tengo muchas veces tesoros terrenales en el corazón. Y no tengo la palabra de Dios en mi corazón. Y eso hace que mi vida se muera, porque la palabra de Dios es viva y es la que da vida. Y a pesar de leer la Biblia y de tenerla y de atesorar en mi corazón muchas de las cosas que dice, a veces, aún así, su palabra no está en mi corazón. Y los fariseos tenían la ley y la tenían escrita acá, la tenían tatuada en la mente, como dice Marcos Vidal, pero la tenían como un medio para sentirse orgulloso de sí mismo, la tenían como un medio para oprimir al que era diferente. Y ahí radica el error, no sirve de nada. No tenían esa palabra guardada en su corazón. Y por último, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio. Esas son las escrituras, son un testimonio que pretende llevarnos a Cristo.
que desde antes de Cristo nos alumbran un periodo, un momento, un tiempo en el que esa persona iba a venir, en que iba a haber una manifestación especial de Dios, la manifestación máxima de Dios, la revelación máxima de Dios que es Cristo. Y después de eso se escribió ¿para qué? Para testificar que hubo cumplimiento de esas cosas, de esa revelación esperada, de esa persona esperada, eh, de esa misericordia de Dios, porque Cristo es misericordia de Dios y gracia a Dios para el hombre. Así que, como dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que toda la escritura es inspirada por Dios? La ortodoxia claramente diviniza un poco la escritura, iguala inspiración a palabra de Dios. Y ahí hay un problema, porque eso hace que un saludo de Pablo eh, termine siendo palabra divina, cuando es un mero saludo de Pablo. Ahora, la inspiración es aquella motivación y aquella soberana decisión de Dios, determinación de que las escrituras existan, de que por medio de las escrituras podamos llegar a conocer a Dios. Verso 39 de Juan 5. Escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Bueno, lo explica Jesús ahí, que son las escrituras. Son un testimonio que pretenden llevarnos a Dios, un testimonio que en la antigüedad, antes de Cristo, como dice Pedro, es un testimonio seguro, una palabra profética segura de lo que habría de venir, de las señales que dan prueba de la realidad de nuestra fe y que apuntan a Cristo. Todo lo que está simbolizado en el Pentateuco, en la historia de los judíos, es sombra de Cristo, lo dice Pablo en Colosenses. Y todo lo que se escribe después da cuenta de ese cumplimiento, da cuenta de esa realidad y da cuenta de la necesidad de buscar a esa persona, de buscar a ese mensaje, de buscar esa palabra. Y eso es la escritura, es ese intento. Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, pero ¿qué está diciendo? Una traducción de la Biblia nueva que hay, que se llama traducción libre de las Sagradas Escrituras, eh, traduce así el texto. No lo traduce. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir y para enseñar. Dice, toda la escritura que es útil es inspirada. Toda la escritura inspirada es útil. Eh, Abre el juego a que Pablo no absolutiza o no limita un determinado tipo de escritura, sino que todo aquello escrito que de alguna manera nos lleve a Cristo y que pretenda acercarnos a Él y volvernos a Dios es inspirado. Y eso quiere decir que está determinado por Dios a que sea útil para ese objetivo. Y la inspiración, la ortodoxia evangélica lo equipara a la palabra de Dios, pero eso no está en la Biblia. Si Pablo hubiese querido decir que la escritura era palabra de Dios, no hubiera dicho que la escritura es teoneustos, hubiera dicho que es teólogos, hubiera dicho que es eh, hablada por Dios, que es la leo, que es el término para hablar, y teos, que es el término para denotar a Dios, hubiera dicho que está la liada, de alguna manera estoy inventando una palabra, pero la liada por Dios, no inspirada por Dios, porque la inspiración es una obra del Espíritu Santo y Pablo dice que si no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos hijos de Él. Y la inspiración tiene que ver con esa voluntad de Dios de que los hombres pongan por escrito cosas que nos conduzcan a Él, que nos mantengan en la memoria, que sean de memorial, para recordarlo, para buscarlo, para volvernos a Él, para obedecerlo. Y es lo que le dice Dios a Moisés, escribí esto para memorial, es lo que dice a Jeremías, escribí esto para que las generaciones que vienen lo lean, es lo que le dice a Isaías, escribí esto para que la gente lo conozca.
Eso es la inspiración, eso es lo que Pablo tiene en mente cuando piensa en la inspiración, que Dios quiso que esas cosas se queden escritas para que sean una instrucción para nosotros, para que sean para enseñanza nuestra, para que nos perfeccionen esas cosas, para que nos conduzcan a Dios. Esa es la clave de la inspiración. La inspiración no es información, es movimiento, es el mover de Dios, el soplo de Dios, eh, exhalado por Dios, dice. Es Dios soplando, es la causa origen de que eso sea de esa manera. Eh, en el Edén, la figura del soplo de Dios eh, tiene que ver con eso. ¿Por qué el hombre empieza a vivir? ¿Por qué el hombre empieza a moverse? ¿Por qué, cómo empieza a funcionar el sistema respiratorio del hombre? Porque Dios le sopla aliento de vida. Y eso es la escritura. Es un registro movido, motivado por Dios para dar vida. Pero la vida no la da la letra. La letra mata, dice Pablo. La ley mata. Lo que da vida es su palabra, es todo lo que sale de la boca de Dios en el sentido de información, no en el sentido de movimiento. Por eso también Jesús distingue escritura y palabra de Dios cuando es tentado por Satanás y le dice, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dice, escrito está. Eh, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escritura, palabra. Escritura, palabra. Acá también, revelación, revelación, palabra de Dios, escritura, son cosas diferentes. La escritura es un registro de las revelaciones de Dios, las cuales contienen la información que Dios nos quiere brindar. Eso es lo que tiene en la mente Jesús, lo que tiene en la cabeza Jesús cada vez que habla de las escrituras, cada vez que habla de los escritos, cada vez que habla de las palabras de Dios. Y Pablo también, y los apóstoles también, porque cuando Pablo dice, eh, la palabra de Dios es viva y es más cortante que toda espada de dos filos, está hablando del juicio de Dios en el monte Horeb, en un tiempo en el que Moisés eh, estaba conduciendo al pueblo, no me acuerdo si Moisés o Josué, y Dios sentenció un juicio hacia determinadas personas y les costó la vida. Y eso es la palabra de Dios, es lo que Dios habla, es el juicio de Dios. Eso es lo que es cortante. La palabra de Dios es cortante, tiene dos filos en ese sentido, ¿no? Te puede condenar para muerte y te puede salvar para vida. Eh, pero bueno, hay mucho más para ver. Para hablar de la inspiración hay mucho más para hablar del canon, porque la iglesia nunca determinó un canon. No hay un concilio ecuménico real, histórico, donde toda la iglesia haya determinado cuáles libros son los del canon. De hecho, los griegos tienen un canon, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia católica y la iglesia protestante. Hoy tienen cánones diferentes. Y de alguna manera, las diferentes tradiciones evangélicas, protestantes y católicas, porque también hay tradiciones católicas, cada una brinda un cierto grado de autoridad a libros que otros grupos no, para los que otros grupos no son autoritativos. Por ende, aunque no lo quieran reconocer, los toman de regla y canon. Por ejemplo, los hermanos libres tradicionalistas tienen a Darby como inspirado, prácticamente, porque es el lente a través del cual entienden las Sagradas Escrituras. Eh, los calvinistas tienen a Calvino como inspirado, aunque digan que no, el mismo procedimiento que aplican para creer en Calvino, lo aplican para creer en la Biblia, aunque digan que no, aunque se diga sola escritura, realmente, ¿qué pasó cuando Pablo predicaba, no me acuerdo si en los de Berea, se fueron a fijar en las escrituras y todo lo que Pablo decía era verdad, y le estaba predicando el Evangelio, le estaba predicando la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Constataron con las escrituras, es decir, hay que hacer una prueba constantemente. No podemos no hacer una prueba, no podemos no probar los espíritus, como dice Juan, no podemos no tratar de ver si tiene coherencia lo que escuchamos, no podemos eh, por fe ciega creer lo que nos dicen. No podemos. Somos seres humanos y maldito el hombre que confía en el hombre defrauda y por eso necesitamos pruebas. Por eso Dios hizo señales a través de Cristo, por eso Dios tuvo manifestaciones especiales en las cuales hizo milagros, hizo prodigios y cosas muy grandes,
Porque necesitamos pruebas ahora. Para determinadas cosas no necesitamos pruebas. Para saber que existe un Dios, bueno, sí necesitamos pruebas, pero hay una prueba que es natural, que es la existencia del universo y la existencia nuestra, obviamente. Pero bueno, sí necesitamos probar todo, necesitamos probar la escritura y el canon es resultado de esa prueba. El canon es un trabajo que hicieron los padres de la iglesia eh, para pulir de la lectura de la iglesia la herejía y el gnosticismo. No fue un intento de limitar la palabra de Dios, no fue un intento de infalibilizar ciertos escritos, no fue un intento eh, de determinar cuál es la inspiración, de encontrar la inspiración. No fue un intento de todo eso. Fue un intento de limpiar la escritura de mentiras, de limpiar de la lectura de la iglesia mentiras, las mentiras gnósticas especialmente. Eh, y es un trabajo que está muy, muy, muy bien hecho. De tal manera tan bien hecho que no está tan bien hecho porque dejaron afuera otros escritos que podrían tener, en los cuales podría haber inspiración. Por ejemplo, la Didache, de la enseñanza de los apóstoles. Ese escrito es, para mí, es muy primitivo. El Pastor de Hermas es muy denso, un libro muy denso, pero era muy valorado moralmente porque transmite la enseñanza práctica de Jesús. Eh, pero sí, sí, es muy denso y se nota que el Pastor de Hermas quiso sobresalir. El Pastor de Hermas, bueno, Hermas en su escrito quiso sobresalir, quiso ponerse como ejemplo, a pesar de que cuenta sus miserias en el libro. Pero Pablo hace lo mismo. Pablo, ¿cuántas veces dice, imítenme a mí? Se pone como ejemplo. Y muchas veces los cristianos criticamos a los que se ponen como ejemplo. Digamos, el único que se pone como ejemplo es Dios, es Cristo, es el Señor, no nosotros. Sin embargo, Pablo lo hace en sus cartas, se pone como ejemplo de imitación. Porque él lo imita a Cristo, obviamente lo dice, pero no importa, se pone primero. Y a veces se pone último. Hay humanidad en la escritura. Eh, no podemos tomar como de Dios todo lo que dice Pablo. Si bien Pablo dice, el que es espiritual, que se fije si lo que yo digo viene de Dios o no. Y en un momento dice, bueno, yo creo que he alcanzado misericordia como para que me den autoridad. Y, y está bien, pero hay que ponerlo a prueba. Hay que ponerlo a prueba. No podemos no ponerlo a prueba. Y en ese poner a prueba, ¿qué pasa? Hoy la iglesia no va a callar a la mujer. Una iglesia sana, digo, no va a callar a la mujer que quiere hablar, que tiene algo para decir, que tiene algo con lo cual edificarnos, que quiere orar en público, no lo puede hacer, porque eso es machismo y se va a poner la justificación de que está en la Biblia y de que es el orden de Dios, etcétera, etcétera, pero no, yo no lo veo. Y Pablo lo dice en un tiempo y lo puede estar diciendo con otra intención, eh, pero yo no se lo tomo a Pablo, no se lo puedo tomar para hoy. Quizás lo puedo tomar como un buen ordenamiento para la iglesia de Corintio en ese momento. Necesitaban quizás eso. Muchas veces necesitamos limitar cosas en nuestra vida que son sanas, que no hacen ningún daño, pero nosotros nos hacemos daño con esas cosas y quizás Corinto se estaba haciendo daño con las mujeres, al micrófono. Eh, o quizás se refería solamente al murmullo de las mujeres, a la interrupción de las mujeres, que también lo pueden hacer los hombres. Pero como los hombres tienen la palabra en esa sociedad, no se los iba a criticar. Bueno, hay muchas cosas para tomar con pinzas en la Biblia. De hecho, oíste que a los antiguos fue dicho, no atrás, pero yo les digo que cualquiera que diga que insulte a su hermano, es culpable de juicio. Eh, Jesús vino a revocar la ley, y la Biblia dice que no, pero no vine a revocar la ley, sino que vine a cumplirla, pero cumplimos el guardar el sábado. Todos los días para nosotros son del Señor. Así tenemos que vivir. Necesitamos un día de descanso, obvio. Y sabemos que el día de descanso es para buscar al Señor, es para hacernos un tiempo con la familia. Pero a veces lo distribuimos en la semana. Y a veces no lo hacemos. Y qué lejos que estamos, ¿no? De cumplir el objetivo de Dios. Entonces, la ley ritual, la ley moral de Dios, de alguna manera,
Eh, si bien la ley moral es mucho más rígida para poder quebrarla, realmente hay un fundamento lógico para conservarla, no así la ley ritual que se cumple en Cristo. Eh, pero Jesús vino a acabar con esa ley ritual, definitivamente. Por eso permitió a los discípulos alimentarse de un campo un sábado, cuando no se podía cegar. Eh, entonces, bueno, en fin, de todo eso quiero hablar, quiero poder trabajar cada uno de esos temas y quiero poder encontrar gente con la cual tener un diálogo sobre estas cosas. Y si me equivoco, que me puedan dar vuelta a la cabeza, porque no sé si tengo la verdad, es lo que yo creo y es lo que creo que es verdad, pero de ahí a que lo sea es un paso de fe. Y ese es el problema de por qué llamamos a la Biblia palabra de Dios, porque queremos tener la seguridad de que estamos en lo correcto, queremos poder mostrar así y decir, vos tenés que hacer esto, y de acá no se va, de acá no te mueves. Y eso nos da una seguridad. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, y la escritura no puede ser quebrantada en una discusión, porque ellos no lo iban a quebrantar, porque era su ley para ellos, era su regla. Entonces, eh, nosotros hacemos eso, ponemos la escritura como regla, pero probamos la escritura y tratamos de armar una coherencia entre los escritos que compilamos y terminamos dando autoridad a libros que están por fuera de la Biblia, terminamos usando a San Agustín, a Santo Tomás, terminamos usando Calvino como regla de nuestra fe. Es así. En la práctica, en la empiricidad de nuestra vida es así, aunque no lo queramos reconocer. Y también damos autoridad a nuestros pastores y a las personas que nos conducen de la misma manera. Obviamente que no en el mismo nivel, pero lo hacemos. Y de eso se trata la vida de la fe, de dar autoridad, de creer que algo es verdadero a pesar de no saber si realmente es verdadero, pero tomarlo como verdadero para poder dar un paso y poder seguir viviendo. Porque la vida es así, la fe es necesaria, la fe no se va a acabar en el cielo. Otro mito de la ortodoxia evangélica, no sé si de toda la ortodoxia, pero de gran parte de la ortodoxia, que la profecía acabará, que iba a venir la Biblia, lo perfecto y que, bueno, en fin, no quiero seguir ahondando más en temas, hay demasiado, muchas más cosas para hablar, pero la idea es esta. Si hay inquietud de ahondar en estos temas, quizás no tenga la capacidad para hacer un podcast, el libro ya lo escribí, el material lo tengo, necesito dialogarlo, necesito conversarlo. Y hay muchos hermanos que me han ayudado a conversar, me han dado tiempo y no los quiero nombrar acá porque son varios y puedo ser injusto en mencionar alguno y otro no. Pero también hay gente que no ha querido conversar conmigo y que amo también y que todavía amo y que me duele mucho que no haya sido así. Pero bueno, es lo que nos toca. Cada uno tiene sus miserias, cada uno tiene sus errores y tenemos que convivir, perdonar y seguir adelante. Y esto es parte de seguir adelante. Creo que el cristianismo necesita el diálogo, que hay muchos diálogos abiertos y que no vamos a perder la unidad, no vamos a perder la fe y no vamos a perder nuestro rito, nuestro ritual, nuestra tradición por probarla, por criticarla, por tratar de examinar todo y retener lo mejor de ahí, sin perder de vista que nuestra base y nuestro fundamento no es un libro, sino es una persona. Y sin perder de vista que es el que nos dio la vida y es el creador del universo. Así que bueno, amén.